Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos y en el ciclo dentro de este programa que dedicamos o que vamos a dedicar todo el año a la cuestión de la causa Malvinas. Y nos encontramos hoy con una visita de Fernando Pablo Cangiano, veterano de Guerra de Malvinas, quien un poco nos va a transmitir no solamente sus vivencias allá en el Teatro Operaciones, sino además bueno, cómo fue todo el procesamiento de posguerra, y nos va a contar un poquito, para empezar, cómo llegaste a Malvinas. Sí, bueno, llegué junto con mi unidad, que era el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada número 10, que en aquel momento estaba en La Tablada, junto con el Regimiento 3 de Infantería. Llegamos a Malvinas el día 13 de abril. Mi unidad tenía la particularidad de ser la única que llevó a Malvinas unidades blindadas, unos tanques que en las fotos y en las imágenes se pueden ver. Estuvimos ahí hasta el final del conflicto, ¿no? Hasta el cierre de la guerra. Volvimos en el Canberra junto con la gran mayoría de los soldados, y en el medio, bueno, participamos en los últimos días en el combate directo contra los ingleses. Estuvimos cubriendo un flanco que habían dejado abierto el repliegue del Regimiento 7 de Infantería. Cuando ellos se repliegan el día 11 de junio, entre la noche del 11 y el 12 de junio, nos movilizan a nosotros para cubrir un espacio que había quedado ahí. Y estuvimos en ese lugar, cerca de Monte London, hasta el día 13 a la noche. El día 13 a la noche nos replegamos hacia otra posición, y bueno, ahí llegó la ofensiva final inglesa y nos terminamos replegando hasta Puerto Argentino, hasta la rendición. La rendición fue el día 14, o el cese de las hostilidades fue el día 14 de junio. ¿Y vos habías hecho la conscripción en el regimiento, me dijiste? En el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10, que estaba físicamente en La Tablada, junto con el 3 de Infantería. Hoy por hoy, esa misma unidad, el escuadrón, está en La Plata, en Arana, cerca de La Plata. ¿Habías tenido una instrucción intensiva? Bueno, había tenido la instrucción normal de cualquier soldado. Los primeros 2 meses estuvimos en instrucción militar en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza, y luego a lo largo del año tuvimos algunas salidas al campo. Una vez fuimos, si no recuerdo mal, a La Pampa, en otra oportunidad a Magdalena, hicimos algunos ejercicios, pero digamos, en aquel momento la colimba transcurría, digamos, más bien en una tarea interna dentro del cuartel, ¿no? Yo estaba afectado a un área de inteligencia, de operaciones de inteligencia dentro de la unidad, ¿no? Por lo tanto, hacía una tarea más bien administrativa. Pero tuvimos en el transcurso del servicio militar algunas acciones de entrenamiento. Y bueno, y luego llegaron a Malvinas. ¿Cómo era el espíritu de ustedes? Mira, primero cuando te dijeron vamos a Malvinas. Vamos a Malvinas. Mira, la verdad, los que teníamos una posición o una formación política un poquito más profunda, nos parecía, yo recuerdo de hablarlo con algunos compañeros, con los menos, porque la mayoría de la gente no, nos parecía raro, difícil pensar que la dictadura militar, que era una dictadura esencialmente pro-norteamericana, digamos. De hecho, Galtieri había sido un aliado muy firme de Reagan, ¿no? En aquellos tiempos se hablaba de que Galtieri representaba dentro del ejército a los sectores más pro-norteamericanos. Nos parecía muy poco probable que una dictadura de esas características entrara en una guerra contra Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Nos parecía que la cosa se iba a resolver en el campo diplomático, iba a haber algún arreglo. Por lo tanto, cuando fuimos a Malvinas, sinceramente no pensamos que la situación iba a llegar al extremo al que llegó, ¿no? Pensamos que se iba a arreglar de otra manera. Luego los acontecimientos, la realidad misma, la dinámica de los hechos, fueron impulsando la situación, profundizándola cada vez más, y se terminó en, bueno, una guerra contra Inglaterra y contra Estados Unidos. Pero era difícil imaginarlo, ¿no? Recordemos que la dictadura militar era en realidad cívico-militar, que tenía personajes como Roberto Aleman en el Ministerio de Economía, Costa Méndez, que era un hombre vinculado a los intereses norteamericanos, en la Cancillería, de manera que parecía difícil imaginarlo en una confrontación militar contra la OTAN, ¿no?
pero bueno, a veces la historia produce estos zigzags imprevisibles y las cosas escapan del control de quienes ejecutan los actos, que creo que fue lo que pasó. Me parece que la camarilla militar en ningún momento pensó que el acto de Malvinas iba a producir todo lo que produjo, un realineamiento de la situación política en el plano nacional y en el plano internacional, es decir, toda Latinoamérica apoyando a Argentina, el tercer mundo apoyando a Argentina, Argentina replanteándose permanecer en el grupo de los no alineados, que estaba pensando en retirarse. Bueno, la guerra de Malvinas lo obligó a revisar esa postura y volver a insertarse en el grupo de países no alineados. Por otro lado, todos los países europeos encolumnados detrás de Margaret Thatcher, es decir, un cuadro de situación que era impensable el 1 de abril, ¿no? Hasta el 2 de abril, Argentina era un país que estaba negociando, la camarilla militar estaba negociando con Reagan mandar tropas a Centroamérica para combatir a la revolución sandinista. Después del 2 de abril, los sandinistas apoyaron a la Argentina en contra de Estados Unidos, ¿no? Una cosa impensable realmente. Impensable. ¿No? ¿Y el espíritu tuyo en particular y de tus compañeros? Mira, yo creo que después de Malvinas se habló mucho de los oficiales, del papel que jugaron los oficiales y los suboficiales en la guerra de Malvinas. Por supuesto se distorsionó completamente la situación, se pretendió presentar a los oficiales y suboficiales como si fueran sádicos torturadores que gozaban maltratando a los soldados. Eso por supuesto que es falso, puede haber existido casos y de hecho existieron y deben ser investigados, deben ser analizados y sancionados si es que ya no lo fueron después de 30 años, pero deben ser investigados. Pero por supuesto que eso no expresaba la situación general, ¿no? Sin embargo, los oficiales y los suboficiales no estuvieron a la altura de las circunstancias, sin duda que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero no por las razones que se dicen, sino por otras razones, porque se supone que en un ejército que está librando una guerra contra una potencia colonial, el papel de los mandos, de los líderes del ejército, consiste en concientizar a la tropa, en explicarle a la tropa, en motivarla, en darle un marco histórico al conflicto, decirle la Argentina es un país del tercer mundo, está luchando por su soberanía territorial, enfrente están las grandes potencias coloniales que durante 200 años sembraron de guerras el mundo entero, el planeta. Ese rol no lo jugaron los oficiales y los suboficiales. De hecho, en mi unidad jamás nos juntaron ni los oficiales ni los suboficiales para explicarnos qué estábamos haciendo ahí, cuál era la naturaleza del conflicto, por qué estábamos, quiénes estaban del otro lado. Nunca lo hicieron. En cierto modo es lógico que no lo hayan hecho porque se trataba de un ejército que había sido formado en la Escuela de Panamá, ¿sí? En una hipótesis de conflicto que no era contra Estados Unidos e Inglaterra, era la hipótesis de conflicto contra la subversión, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando hacíamos el servicio militar en Ezeiza, las maniobras militares que hacíamos en Ezeiza, nuestros enemigos ficticios, imaginarios, eran los chilenos, los brasileros, no eran los ingleses de ninguna manera. Pero bueno, esa es otra de las enseñanzas de la guerra de Malvinas, ¿no? Que en realidad cambió la naturaleza del enemigo para el ejército. Dejó de ser el enemigo nuestros países hermanos, los países latinoamericanos, y pasaron a ser las grandes potencias de los países centrales, ¿no? Lo colonial. De modo que, respondiendo a tu pregunta, me parece que el espíritu que existía entre los soldados era un espíritu, yo diría, que no era de un gran compromiso, o por ahí no suficiente concientización respecto de lo que se estaba haciendo ahí, un poco por toda esta situación que te describí antes, ¿no? Por la falta de explicación. Y bueno, termina 14 de junio, ustedes viene la orden, dejan de combatir. Ajá. ¿Y cuánto tiempo transcurre entre que, digamos, el cese de hostilidades y tu regreso al continente? Mira, volvimos en el Canberra, que creo que partió de allá de Puerto Argentino el día 17, 18, y llegamos a Puerto Madryn el día, me acuerdo que fue el Día del Padre, el día que llegamos, el día 20 de junio. Junio. Llegamos allá, bueno, y estuvimos unos días en Campo de Mayo y luego nos dejaron libertad, digamos, para que vayamos. ¿Y cómo fue la recepción en Madryn? Mira, yo recuerdo que Madryn, cuando en realidad nosotros nos trasladamos desde Madryn hasta Trelew, que fue donde subimos al avión. En ese trayecto recuerdo que había un gran júbilo, digamos, la gente nos acompañaba, nos saludaba, pero nosotros no tuvimos oportunidad de tomar contacto directo con la gente, ¿no? Sí, recuerdo transitando en los camiones militares hacia el aeropuerto de Trelew y en el camino la gente saludando, festejando. Digamos, yo creo que el pueblo argentino siempre acompañó
a los soldados argentinos, a los veteranos, siempre se solidarizó con nosotros, ¿no? En ese sentido creo que la conducta fue positiva, ¿no? En ningún momento. Nosotros llegamos a Campo de Mayo, estuvimos ahí unos días y nos dejaron salir, que eso fue una crítica justa, creo que se hizo, nos dejaron salir de Campo de Mayo ya para la vida civil a la noche del día 21, 22 de junio. Si salimos de noche, en la oscuridad, en las sombras casi, ¿no? No tuvimos oportunidad de tomar contacto con la población. Recién se intentó hacer un acto en el mes de diciembre de 1982 en La Plata, que fue un acto famoso porque se invitó a todos los familiares y a los veteranos, y hubo una gran reacción de los familiares, un escándalo. Eran los momentos finales de la dictadura militar, ¿no? Pero bueno, digamos, yo creo que el comportamiento popular, yo creo que la euforia, el gran apoyo hacia los veteranos y hacia la causa de Malvinas, que se expresó desde el 2 de abril, ¿no? Y fue uno de los grandes problemas que tuvieron los sectores dominantes en la Argentina, vinculados a Estados Unidos e Inglaterra, luego de Malvinas, ¿no? Era necesario apagar ese fervor patriótico, era necesario cubrir de fango todo lo que tenga que ver con Malvinas, desde los chocolates que donaron y que se vendieron, que no me consta, pero se decía, hasta el rol de los oficiales y suboficiales, hasta la victimización de los soldados. Todo ese operativo, que los excombatientes lo llamamos desmalvinización, estuvo vinculado a la necesidad de apagar esa gran euforia, ese gran fervor patriótico y soberano que nació el 2 de abril y que siguió vivo a lo largo del tiempo, ¿no? Y llegaste, contame cómo, bueno, volvés a tu familia, te pones a estudiar, a trabajar. Sí, bueno, en realidad yo había cursado mi secundaria en una escuela que tenía 6 años, por lo tanto había pedido 2 años de prórroga. Cuando terminé la colimba, retomé, había empezado ya los estudios universitarios cuando fui a Malvinas, y cuando volví a la vida civil retomé los estudios y los seguí haciendo hasta que me recibí. Yo estudié la carrera de psicología. Vos sos licenciado Yo en soy psicología en la licenciado UBA. En la UBA, sí. ¿Y la docencia? Luego la docencia, sí, más adelante la docencia. Sí. Y el desarrollo de tu carrera profesional, ¿no? ¿Te sirvió como para, digamos, tratar de reflexionar sobre el fenómeno no solamente de la posguerra y de la guerra, sino de la posguerra? ¿Te sirvió a vos? Sí, ¿Fue un instrumento que a vos te...? Creo que sí, digamos. La verdad que yo ya tenía preocupaciones políticas, si se quiere, o históricas, anteriores a Malvinas y anteriores al servicio militar, pero indudablemente los estudios que hice a posteriori me ayudaron, por supuesto, a tener mayor claridad sobre todo el fenómeno que se estaba produciendo, el fenómeno de la desmalvinización, ¿no? Que tiene como uno de sus pilares centrales la victimización del soldado. Si transformar a un héroe de la patria, héroe no en términos cinematográficos, no estoy hablando de Rambo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí héroe en el sentido de que participamos de una guerra contra las potencias imperialistas, transformar a ese héroe en un chico de la guerra, fue toda una operación cultural, política, que yo creo que fue muy dañina, incluso para la identidad del soldado, ¿no? La verdad que habría que investigar, habría que explorar con cuidado, con prudencia, pero al mismo tiempo con mirada crítica, si todo el fenómeno de los suicidios, que fue tan dramático, de los cientos de suicidios que hubo a posteriori de la guerra, no tuvieron que ver con esta asignación de un rol de víctima al soldado, ¿no? De convertir al soldado que combatió en una víctima y no en un héroe, ¿no? Es un tema interesante porque obviamente al victimizar a un individuo lo privás de subjetividad, y si no es sujeto no es protagonista, y si no es protagonista menos puede ser héroe. Claro. Ahora, yo recuerdo que el primer imaginario que se intenta instalar de por ahí es el loco de la guerra. Bien. El loquito, ¿te acordás? Que sí, todo el mundo, sí. no, que están loquitos, ¿no? Había como una especie de Sí. discurso y después la segunda, la victimización. ¿Vos en lo personal lo sentiste, digamos, que ese dispositivo te afectaba o te...? Mira, te soy sincero, a mí en lo personal quizás no tanto, porque quizás, yo traté siempre de darle un marco histórico a la guerra, sí. Es decir, sentir que yo fui protagonista, circunstancial, protagonista de un episodio histórico. Por lo tanto, yo participé en un evento que iba a quedar inscrito en la historia argentina por mucho tiempo, y por lo tanto mi papel individual en todo eso era como, se minimizaba en mi visión más histórica de la cosa, ¿no?
Pero creo que sí, digamos que yo entiendo que en general todos los excombatientes sufrimos en algún sentido, en mayor o en menor medida, la marca de la victimización. Y ojo, hay que decirlo también porque creo que es la verdad, y la verdad hay que decirla. Muchos excombatientes aprovecharon ese rol de victimización para tratar de sacar provecho a través de las demandas, justas demandas, pero pensando que por la vía de la victimización iban a lograr una mayor sensibilidad del Estado para lograr las reivindicaciones que se estaban planteando. Creo que fue un error, porque la verdad me parece que se están degradando, envileciendo en tanto excombatientes, y eso me parece que es algo que tiene una repercusión negativa en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Y habría que explorar si la cantidad de suicidios que hubo posterior no estuvieron de algún modo ligados a esa identidad victimizada que se instaló sobre el veterano de guerra, ¿no? Claro, porque yo me imagino que a vos te dicen, te dan un abrazo, vas a pelear por la patria, vos vas con ese convencimiento, llegás y de alguna manera cuando volvés te dicen fuiste al divino botón. Claro, es una pérdida de sentido que para una persona que vive en un hecho extremo por la Ahora vos guerra, imaginate para los familiares de las víctimas, por ejemplo, decirle, bueno, mira, tu hijo murió, o tu hermano murió por nada, por la locura de un tipo que no tiene ningún sentido, que quería perpetuarse en el poder, y por eso, y para nosotros que vimos morir a nuestros compañeros, lo mismo también, ¿no? La idea de que no se le da significación a un episodio tan importante como es la vida y la muerte, ¿no? Sobre este tema vamos a seguir charlando en el segundo bloque con Fernando Canjiano, veterano de Guerra de Malvinas. Y estamos en el segundo bloque de Pensándonos en nosotros mismos, bloque dedicado a Malvinas, a la causa Malvinas, y con Fernando Canjiano, quien nos comentaba recién, o trataba de escribir desde su perspectiva esta victimización a la cual fueron sujetos muchos veteranos. Y la pregunta que realmente te quiero hacer es, ¿cómo mirás vos esa contradicción que se plantea entre, digamos, aquellos periodistas, comunicadores, o muchas veces la clase misma política, el sector político, que trató de encorsetarlos en la idea de víctimas de la dictadura, y el pueblo que los homenajea a sus caídos como héroes? ¿Cómo ves esa contradicción? Porque esa contradicción es nítida, clara. Sí. Mira, yo lo que observo es que me parece que formadores de opinión, periodistas, políticos, representantes variopintos del sistema que nos gobierna, intentaron por distintos medios tratar de borrar todo lo que nació en Malvinas. Para eso utilizaron distintos recursos y distintas estrategias. Armaron como una especie de dispositivo discursivo, si querés, desmalvinizador, que nos colocaba a nosotros en un rol. Tenía asignado para nosotros una identidad, que era la identidad de la víctima. Para los oficiales y suboficiales tenía otra identidad, que era la identidad del demonio, el Satán, el hombre que torturaba por puro placer. Tenía además otros ingredientes. Tenía, por ejemplo, invisibilizar los crímenes ingleses. En la Argentina no se habla de los crímenes de los ingleses, no se habla del brutal hundimiento del crucero Belgrano, se habla casi nada, digamos. En lugar de nosotros, los argentinos, debatir sobre de qué manera podemos plantear en los foros internacionales el juicio por crimen de guerra contra Margaret Thatcher, en lugar de abrir ese debate, discutimos cosas que tienen que ver más con nosotros, digamos, ¿no? Y con problemas nuestros. Todo esto no es casual, no es casual. Otros componentes más de este dispositivo desmalvinizador, la idea de que si la Argentina ganaba la guerra, entonces la dictadura se eternizaba y seguía durante siglos, lo cual es absolutamente falso, porque para ganar la guerra precisamente había que democratizar a la sociedad argentina. Es decir, la única forma de ganar la guerra era cambiando la naturaleza de la dictadura, así abrir un proceso de participación popular, de movilización, de democratización. Lo que seguramente hubiéramos tenido si se ganaba la guerra era una salida de la dictadura distinta a la que se tuvo. En lugar de tener una salida de la dictadura
de democracia controlada y colonial, hubiéramos tenido una salida de la dictadura con una democracia real, participativa. Todo esto que acabo de describir, me parece que es parte de un proceso que uno tiende a definirlo como discursivo en términos de construcción de relato, pero que por supuesto se hizo con una finalidad no simbólica, sino concreta, material, que era recomponer las relaciones con las grandes potencias. Es decir, la guerra de Malvinas indudablemente produjo una ruptura, un quiebre en la relación entre Argentina y Estados Unidos e Inglaterra. Cuando pasó Malvinas era necesario restablecer ese vínculo. Para restablecerlo era necesario tapar todo lo que tenga que ver con Malvinas, ¿sí? Y para taparlo había que hacer un poco lo que se hizo, ¿no? Construir un relato. Y ese es un relato que se construyó, y en el cual hay un artículo muy interesante que leí tuyo, que decís, bueno, una de las formas de desmalvinizar fue deshistorizar. Bueno, claro. Contanos un poquito de eso. ¿Qué significa deshistorizar? Yo creo que el objetivo fue desplazar de la consideración del tema Malvinas la cuestión histórica, es decir, la reivindicación de Malvinas como algo que va mucho más allá de las especulaciones de la camarilla militar que ocupó Malvinas. Indudablemente, si Malvinas, si el hecho de Malvinas tuvo la repercusión y el apoyo popular que tuvo, no fue porque lo hizo Galtieri, lo fue porque las Malvinas ya eran, previo a Galtieri, una reivindicación nacional de un siglo y medio, ¿sí? Pero claro, uno de los objetivos de esta desmalvinización fue desplazar esa discusión, sacar de la agenda de discusión la cuestión colonial y poner en su reemplazo la teoría del loco, como dijo alguien alguna vez. Es decir, la idea de que Malvinas fue solo una especulación de la camarilla militar para sobrevivir y salir de su crisis, dejando afuera de la discusión todo lo otro, que es lo que explica realmente el impacto nacional e internacional que tuvo Malvinas, que fue una reivindicación de soberanía territorial de 150 años, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que y eso me parece que es un componente claro de la desmalvinización, ¿no? La deshistorización de... Vos que tenés en un mundo intelectual, en la universidad, tenés muchos compañeros, tenés una de cátedra, muchos colegas. Cuando vos planteás este tipo digamos, de relato, de opinión, ¿cómo sentís que hay...? La verdad que yo sinceramente siento que en las universidades argentinas, en particular en la Universidad de Ciencias Sociales, que es donde yo estoy, y que es además donde debería estar más presente el tema Malvinas, porque bueno, es un fenómeno social, ¿no? En definitiva, el tema Malvinas está casi ausente, realmente. Vos creo que también estás ahí, sí. Sabés que en la Universidad de Ciencias Sociales Argentinas se discute todo lo que te puedas imaginar, se arma una mesa y se debate, y me parece muy bien que se haga, pero Malvinas es un tema que está prácticamente desaparecido de los ámbitos de discusión académica, y la verdad que estamos frente a la única guerra que libró la Argentina en 150 años, y nada menos que contra Inglaterra y contra Estados Unidos, digamos, y nada menos que con el apoyo de toda América Latina, ¿no? Un acontecimiento que yo creo que merecería un análisis, una discusión, una reflexión muy profunda. Sin embargo, no aparece. Y la verdad que la sensación es que cuando uno sostiene una posición de defensa de Malvinas, inmediatamente tiene que estar explicando que uno estaba en contra de la dictadura, ¿no? Hay que decir, no, pero yo no tengo nada que ver con Galtieri, cuando la verdad es que yo en aquella época era plenamente consciente. Yo me acuerdo, antes de Malvinas, los que estaban a favor de la dictadura, los que apoyaban a la dictadura, eran los que después se pusieron totalmente en contra de Malvinas, ¿no? Esos eran los que apoyaban el sistema de partidos tradicionales que sostuvo y respaldó a la dictadura, fue la que después de Malvinas se convirtieron en antidictadura, ¿no? O sea, es exactamente al revés la cosa, ¿no? Sin embargo, parecería que hablar de Malvinas es reivindicar a la dictadura militar, lo cual es un absurdo, ¿no? Es no entender además la naturaleza de la dictadura, así qué significó históricamente la dictadura en la Argentina, para qué existió, cuál era su finalidad, su objetivo político, su programa económico y social, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, la verdad es que uno siente que si reivindicás Malvinas tenés que estar explicando que debería ser algo lógico, digamos, tenemos un territorio ocupado por una potencia extranjera, queremos que ese territorio sea argentino, digamos, ¿no? La verdad, y latinoamericano. Me parece muy positivo estos últimos pasos que se dieron en el sentido de regionalizar la reivindicación, convertirlo en una causa de la patria grande, me parece algo muy, muy sano y muy bueno, ¿no? Pero hay ciertos sectores en la Argentina, incluso dentro del campo del progresismo, que consideran que Malvinas es una mala palabra. Y eso me parece
la verdad, algo difícil de entender, ¿no? Difícil. Y exacto, como un discurso absolutamente clausurado, ¿no? Claro. Algo cercano al autoritarismo, al fascismo que Sí, dicen sí. combatir, porque... Yo creo que en el fondo hay como una concepción que yo creo que se arrastra del 45, ¿no? Sí. Cuando nació el peronismo, que el sistema de partidos tradicionales consideraban que el peronismo era fascismo, era sinónimo de fascismo, y creo que todavía conservan esa concepción, la concepción de que todas las reivindicaciones nacionales y de soberanía territorial es sinónimo de fascismo. En el fondo tienen esa visión. Y Malvinas es una causa que remite a la nacionalidad, al sentido de patria, al sentido de soberanía, ¿no? Y en algún lugar ellos conservan ese prejuicio de que esto es sinónimo de fascismo, cuando realmente primero significa no entender el fascismo, ¿no? ¿Qué fue el fascismo y qué significó? Y además es no conocer la historia argentina, ¿no? La verdad. Vos seguís, tenés muchos alumnos, te preguntan, saben que sos veterano de guerra, no saben, hablas de esto con ellos, ¿cómo mirás? ¿Cómo ves? ¿Existe alguna forma de ver la mirada de las nuevas generaciones sobre Malvinas? Mira, yo en general no hablo con mis alumnos de eso, salvo que por alguna circunstancia del dictado de la materia se presente el tema Malvinas, entonces, pero en general no es un tema. Lo que sí me ocurrió hace poco, que es algo que me llamó la atención, que me invitaron a dar una charla en un grupo filo-kirchnerista, digamos, cercano al gobierno, digamos, no definitivamente, pero cercano al gobierno, sobre Malvinas. Y yo fui a dar la charla y expuse esta misma posición. Y la verdad que fue una charla abierta, digamos, hubo debate, con pibes jóvenes, todos muy comprometidos, buenos pibes, ¿no? La verdad. Pero la mayoría tenía una posición completamente desmalvinizadora, ¿no? Tenían incorporado todos los prejuicios anti-Malvinas que el sistema dominante les metió en la cabeza, que el sistema mediático y de propaganda les metió en la cabeza. A punto tal de que cuando terminó la charla yo le dije, miren muchachos, ustedes pertenecen al campo nacional y popular, ustedes deberían desarrollar una posición sobre Malvinas que sea distinta a la que sostiene el campo antinacional y antipopular. Porque estamos hablando de un acontecimiento importante, no estamos hablando de un hecho secundario. Si en un tema tan importante como la guerra de Malvinas nuestra posición es la misma que la del campo antinacional, la de los 17 intelectuales de su majestad, estamos en problemas, ¿no? Se los dije sin ánimo de ser ofensivo, simplemente porque creo que es necesario en el campo vasto y medio ambiguo a veces de lo nacional, discutir más a fondo este tema, ¿no? Y fijar una posición y reflexionar y debatirlo, ¿no? Hay un artículo que vos dedicás a Mario García Cañete. ¿Quién fue Mario García Cañete? Para acordarnos de los héroes concretos. Bueno, fue un compañero mío que murió allá en Malvinas. Hace poco se organizó en el colegio donde él cursó su escuela primaria, en Morón, el colegio principal del partido de Morón. Se organizó un acto en memoria de él. Y yo tuve oportunidad de participar ahí. Y bueno, yo con él tenía una relación, digamos, que lo conocí durante el servicio militar, ¿no? Pero establecimos un buen vínculo. Y bueno, hubo una anécdota, yo te la conté fuera de cámara, que yo unos días antes del combate final, que fue cuando él cayó, nosotros habíamos hablado entre nosotros de intercambiar cartas dirigidas a nuestras respectivas familias, para el caso de que a alguno le pasara algo, el otro entregaba. Y por circunstancias del momento no lo concretamos esto. Y luego él cayó en el combate, murió en el combate. Y yo la verdad que tuve una carga o como una sensación de que le tenía que decir a la familia esto. Y al mismo tiempo no podía hacerlo. Y después de tantos años, en el acto que te comento, en el colegio de él, 30 años después. 30 años después, bueno, en un momento, cuando terminó el acto, me acerqué a uno de sus hermanos, porque su madre estaba ahí, era una mujer muy anciana. Me acerqué a él y le comenté esto, una anécdota, digamos, pero le quise hacer notar que su hermano había pensado en ellos hasta último momento, ¿no? Y la verdad que para mí fue un gran desahogo, ¿no? Poder hacerlo. Por supuesto que me quebré emocionalmente, pero fue un hecho importante, ¿no? En lo personal, ¿no? Haber cumplido. ¿Y él muere en qué batalla? Él muere en la última noche, que fue donde se produjeron la mayor cantidad de bajas en mi unidad, que fue Nosotros, bueno, combatimos, como te decía, en un sector cercano al Monte London, después nos replegamos y combatimos en un lugar que se llama Wireless Ridge, que era una montaña que está en las afueras de Puerto Argentino, donde en su momento estaba el cuartel de los ingleses, antes de la ocupación argentina. En ese monte en ese cerro tuvimos el último combate, cuando ya los ingleses estaban ocupando ya prácticamente los alrededores de Puerto Argentino. Y él cayó. Él tenía una función de combate de apuntador de MAG. La MAG es un fusil pesado, digamos,
y él tenía la función de apuntador de MAG, y los ingleses disparaban mucho contra los fusiles MAG, justamente porque tenían mucha potencia de fuego, y para los ingleses era un problema, entonces lo atacaban. Él, bueno, tenía ese rol y fue herido en combate y murió después, ¿no? Murió. ¿Y volviste a Malvinas con tu familia? Sí, ¿Por sí, qué? Sí, bueno, yo te decía antes, ¿no?, que hay muchos sectores dentro de los excombatientes que están en desacuerdo con volver a Malvinas. Y yo la verdad que respeto esa posición desde el punto de vista político. Pero en mi caso personal, la verdad que yo tenía una deuda con mi familia, con mi hija, con mi madre también. Entonces quise hacer el viaje y lo hice, y la verdad que fue muy emotivo, muy intenso, visitar los lugares donde habíamos combatido después de tantos años. ¿Fuiste con tu mujer? Fui con mi mujer y mi mamá, sí. Fuimos, caminando hasta el lugar donde estuvieron. Sí, fuimos, bueno, estuvimos alojados en Puerto Argentino, ¿no? En un motel muy simple. Bueno, Puerto Argentino es una ciudad muy pequeña, ¿no? Apenas 1.000 habitantes, 1.500 habitantes. Toda la isla tiene 2.000, más los ingleses, más los militares ingleses, que son otros 2.000. Y estuvimos alojados ahí, desde ahí nos movilizamos en un vehículo a los distintos puntos donde se produjeron las principales batallas, donde se produjo el desembarco de los ingleses en la bahía de San Carlos, en Darwin, donde se produjo el primer combate luego del desembarco inglés, en Bahía Agradable, donde se produjo también un importante intento de desembarco a principios de junio de parte de los ingleses, que fue contrarrestado por la aviación argentina. Es decir, los lugares más importantes de las batallas que se libraron allá, ¿no? Lo que sí noté, digamos, es una gran hostilidad de parte de los kelpers hacia la Argentina, ¿no? De hecho, cuando nos fuimos del hotel nos dieron una virome de regalo, de obsequio, de souvenir, y en la virome decía 14 de junio, Día de la Liberación, en inglés, ¿no? O sea, el 14 de junio, la caída de Puerto Argentino para nosotros, para ellos fue el Día de la Liberación, ¿no? Y en los escasos contactos que tuve con gente del lugar, algunos reproducían, me llamó la atención, ¿no?, porque reproducían los mismos argumentos que utilizan los desmalvinizadores argentinos. Por ejemplo, un argumento era: los chicos, ustedes eran muy chiquitos cuando combatieron acá, eran chicos recién salidos del caparazón de la... Yo les decía, no, teníamos entre 18 y 20, 19 y 20 años. La edad que tienen todos los soldados en cualquier ejército de la tierra. Más, los ingleses había más chicos, había 16. Claro. Pero ellos tendían a repetir el mismo discurso que se instaló acá en la Argentina después de Malvinas, ¿no? Bueno, Fernando, estamos terminando. Te agradecemos muchísimo, no solamente gracias por tu presencia acá, sino en lo particular, por lo menos en lo que me cabe, por lo que hiciste allá. Y yo creo que todavía aún hoy el Estado argentino, no creo que el pueblo, pero sí el Estado argentino sigue en deuda con ustedes en ese reconocimiento histórico que tarde o temprano va a llegar, porque el pueblo desde abajo lo está construyendo. Así que muchísimas gracias, y ha sido un placer estar con vos. Bueno, gracias a vos.